al último mensaje, a la última iglesia, ¿verdad? Que es la Odisea. Bien, es el lugar de la séptima iglesia, está situada en una carretera antigua que iba de Éfeso hacia el este de Siria. Fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco II. El nombre de la Odisea se lo pone Antíoco y en honor al nombre de su esposa, ¿ya? Y la Odisea significa, o tiene, dentro de uno de los significados, significa la justicia del pueblo, ¿verdad? Es lo que significa. O los derechos, incluso, en algunas traducciones, los derechos del pueblo. Seguimos. Cuyo nombre era la de su esposa Laodice. Y la pobló con sirios y judíos de Babilonia, una mezcla interesante, rodeada de extensos campos fértiles y buenos pastizales. Fue famosa por su belleza y por su riqueza en la crianza de ovejas, y no de cualquier oveja. Ellos lograron, ¿cierto?, criar ovejas de lana negra, cuyo lustrosa lana negra era utilizada para hacer prendas de vestir y de alfombra. Escuchen lo que dice aquí. Era un centro bancario de gran importancia y financiero, llevado, ¿cierto?, por un prominente y adinerado círculo judío. Acuñó sus propias monedas, llegando a ser en la historia cristiana, ¿cierto?, en ese lugar, un obispado prominente de Frigia. De verdad que era un pueblo rico en todo tipo. Además señalar, y no menos importante, que en la última parte del primer siglo, cuando se escribió Apocalipsis, fue afectada por una atmósfera de opulencia, ¿cierto? Y llevando finalmente a la iglesia de la Odisea a un estado, ¿verdad?, de sentirse superior y de que nada le faltaba. También señalar que en la Odisea se producía el polvo frigio. Eso vendría a equivaler hoy día el colirio, ¿ya?, para las enfermedades de los ojos. Entonces ahí vamos a ir viendo algunos detalles junto a Emma y sacando adelante este tema. El Padre les bendiga. Amén. Ya dado el resumen de la iglesia que vimos la semana pasada, más la introducción para que nos ubiquemos geohistóricamente, geopolíticamente, de dónde estaba ubicada esta iglesia, la Odisea, vamos a ver el mapa que tenemos atrás. Sí. Empezamos nuestro recorrido en Éfeso y nos vamos a hacer como un círculo. Si ustedes se fijan, le voy a pedir al Daniel que ponga la pantalla más grande para que lo puedan ver y yo lo pueda destacar con el lápiz. Ok. Listo. Voy a parar. Empezamos en Éfeso y voy a parar para ver si puedo hacerlo de aquí. Nosotros no tenemos atrás. Empezamos en Éfeso y damos la vuelta en redondo y vamos a terminar en la última iglesia que se ve ahí, que es la Odisea. Pasamos por Esmirna, por Pérgamo, subiendo, por Tiatira, luego viene Sardis, Filadelfia y terminamos en la Odisea. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque hablamos de 7, y el número 7 en la iglesia, o sea, en la escritura, significa completo, total, perfección. Y estas 7 cartas, si bien es cierto y van dirigidas a cada una de las iglesias, pero en sí, cada una de las iglesias forma el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estas 7 iglesias debían leer estos 7 mensajes, porque no es que cada iglesia tenga ese tipo,
sino que en la iglesia, en la congregación, la iglesia somos nosotros, y nos congregamos. Hay personas que pueden tener características de cada una de estas 7 iglesias. Hay cosas por las cuales hay que arrepentirse, cosas las cuales hay que reforzar, y cosas en las cuales lisa y llanamente no hay que seguir haciendo. Amén. Por lo tanto, vemos también que estas 7 iglesias, hay 2 de las iglesias que el Señor no tiene ningún reclamo. En ellas nos encontramos con Esmirna y con Filadelfia. Pero la diferencia entre estas 2 iglesias con las cuales no nos encontramos sin ningún reclamo es que Esmirna va a tener que pasar por un periodo y el Señor le dice: mantente firme, fiel al Señor, te animo, fortalécete, porque vas a tener un periodo, y Él lo indica como 10 días, pero este es un periodo corto de tribulación, de angustia, pero no te desanimes porque yo estoy contigo. Pero en la iglesia de Filadelfia, le dice, aunque tú tienes poca fuerza, quizás el desgaste de la discusión con aquellos religiosos y con aquellos que se estaban metiendo en la iglesia para desviarla de la palabra del Señor, los tenía cansados, no espiritualmente, sino que agotados de esa lucha, en realidad, de dar a entender a los hermanos que siguieran lo que decía la Escritura y cerraran sus oídos a doctrinas de hombres. Entonces, le dice, aunque ustedes tienen poca fuerza, pero ustedes no han dejado mi palabra. Manténganse firmes porque yo los voy a guardar del tiempo de la prueba, del tiempo de tribulación. Sí. Y hoy día vamos a ver a una iglesia que, como Alejandro la presentó, es una iglesia que era rica. Económicamente eran pudientes, estaban sin necesidades quizás de resolver, de vestidos, de alimentación, de vivienda, y una iglesia que no tenía este tipo de necesidad. Quizás eso mismo, el no tener ningún tipo de necesidad financiera, en algún minuto los hizo sentirse cómodos, sentirse seguros en sus propias habilidades. El Señor tiene un reclamo, en esta tarde lo vamos a revisar para esta iglesia. Y vamos a empezar con el versículo leyendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el versículo 7, el capítulo 3, del versículo 14 al 22. Tengan atentos ahí sus Biblias para que me ayuden con las lecturas, con los versículos que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar por el versículo 14. Le vamos a pedir a Juanito Muñoz, Juan Muñoz, que lea por favor Apocalipsis 3, versículo 14. Amén. Lo escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juanito. El capítulo 3, que el mensaje para la iglesia de la Odisea, una advertencia. Estoy leyendo la versión Pechita. Vale. Dice el versículo 14, escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Abro comillas, esto dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. 2 puntos. Amén. Gracias. La presentación. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, le dice, escribe al ángel. Ya vimos que Malaj tiene 2 acepciones.
un ser espiritual, un ángel, que lo hemos visto en otras lecturas bíblicas, como un ser que viene trayendo un mensaje de parte de Dios. Pero también el malaj se le atribuye a una persona que está a cargo de una congregación. En este caso, le dice el Señor Jesucristo, escribe al pastor, escribe al encargado, al líder de la congregación de la Odisea, esto. ¿Por qué? Porque él iba a tener que ser el encargado de leer a la congregación esta carta. Y le dice, he aquí el amén, la presentación del Señor. Primero, dice, he aquí el amén. 1. 2. El testigo fiel y verdadero. Es el principio de la creación de Dios. Dice eso. ¿Por qué se presenta de esa manera? Porque la iglesia, vamos a ver más adelante, en cierto modo, también tiene argumentos para darle al Señor de su situación espiritual. Aquí el Señor le va a hacer ver por qué le dice, he aquí el amén. ¿Por qué él le dice el testigo fiel y verdadero? ¿Y por qué él le dice el principio de la creación? Y lo vamos a ver con Biblia en mano. Vamos a ver qué significa el amén. Le vamos a pedir a Claudia que busque 2 Corintios 1:20. Claudia, 2 Corintios 1:20. Marcos, que busque número 23:19. Marcos, número 23:19. Ya que pueden hablar, tienen sonido para hablar, ¿sí? Ya. Primera de Samuel 15:29. Repito de nuevo para que sepan que les toca. Claudia, 2 Corintios 1:20. Marcos, números 23:19. Y ya que Primera de Samuel 15:29. Claudia, ¿tienes la lectura? ¿Sí? Ok, estamos listos, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, buenas noches a todos, primero que Hola. todo, bendiciones. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Amén. O sea, tenemos un Dios que cuando Él promete, cumple. Amén. Y vamos a ver por qué. Marco, ¿puedes leer números 23:19, por favor? Espérame un segundito. Tienes que darle un toque a tu micrófono. ¿Lo tienes apagado, Marco? Ahí sí. Ahora Ahí. sí. Ahí, Ahí te sí, escuchamos. ya. Sí. Dice, en el nombre del Señor, Bien. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Amén. Y te quito ahora Primera de Samuel 15:29. Dice así, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, primero que nada, tenemos un Dios que cuando Él dice sí, lo voy a hacer, Él lo hará. Y cuando dice no, no lo haré, no hay forma de que Él se retracte de la situación a menos que vea arrepentimiento en el pueblo. Amén. Con la situación de Nínive. El Señor le mandó a Jonás a dar un mensaje a Nínive. Nínive era un pueblo tremendamente malvado, violento, muy sangriento. Y Jonás tenía que llevarle un mensaje, y el mensaje era, si no se arrepiente, los voy a exterminar a todos. Y el pueblo escuchó el mensaje, y en este caso el rey de Nínive
escuchó el mensaje y todos se arrepintieron de corazón y ayunaron, realmente el Señor escuchó y revocó esta sentencia hacia ellos. Pero es cuando el Señor ve un corazón realmente contrito y humillado. Con el Señor no se juega, de repente hay situaciones en que las personas lloran, pero lloran de remordimiento, no de arrepentimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que en hebreo significa techubá, y techubá es que yo me di cuenta que estaba haciendo algo mal, me detengo, pido perdón al Señor, realmente me humillo y me postro ante su presencia y me doy vuelta hacia Él y corro y abrazo la cruz de Cristo y me quedo ahí caminando junto a Él, crucificando toda mi carnalidad y realmente viviendo como su palabra lo indica. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, pero no que sea una equivocación deliberadamente, porque la Escritura dice, el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio que hacer, porque está tomando por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos podemos equivocar, por supuesto, pero no es que sea una cuestión recurrente y que nosotros estemos, permanentemente cayendo en la misma situación. El arrepentimiento es todo lo contrario, el arrepentimiento es realmente un cambio de vida, ese cambio de vida se refleja en nuestro cambio de mentalidad. Amén. Y después dice, el testigo fiel y verdadero. Vamos a ver Apocalipsis 19:11. Le vamos a pedir a la Marjorie que lo busque. Apocalipsis 19:11. Vamos a pedirle a la Gilda, ¿puedes leer? Levántame el dedito para saber si puedes leer, Gilda. ¿Sí? Súper. Gilda, léeme, por favor, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Le vamos a pedir a mi pastor Daniel que lea Deuteronomios 7:9. Deuteronomio 7:9. Marjorie, ¿lo encontraste? Apocalipsis 19:11. Escuchamos. Dice, el jinete de caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Amén. Y con él Amén. luchaba y peleaba. Amén. Amén. Entonces, no es que se le haya ocurrido al Señor presentarse de esta manera a la Odisea, sino que Él, cuando vuelva en gloria a tomar posesión de su reino milenial, dice que el que viene montado en ese caballo tiene un nombre y ese nombre es fiel y verdadero. 1 Corintios 1:9. Gilda, ¿lo tienes? Sí, Ya, te escuchamos. Léalo nomás. ¿me oyen? Sí, ¿Me súper oyen bien. o no? Súper Ya, bien. buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Ya, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunicación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. O sea, nuestro Señor es fiel. Deuteronomio 7:9, Pastor Daniel, por favor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta Amén. generaciones. Amén. Y ahí podemos ver una también de las características de nuestro Dios y que son características eternas. Él es fiel, Él es verdadero. Y Él va a estar en ese
momento en el cual nos presentemos delante de su presencia, ante el gran trono blanco, y va a estar dando testimonio de cada una de nuestras obras. Y el principio de la creación de Dios. Isaías 43:13. ¿Tío David nos puede ayudar con ese versículo? Isaías 43:13. Isaías 43:13, y le vamos a pedir ahí a la familia Iturra que ahí designen a alguien para que nos ayude con Romanos 11:36. Isaías 43:13. Sí. Amén. Aún antes que hubiera día, yo era. Amén. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo probará? Amén. Amén. Su palabra es gloriosa. Es gloriosa. ¿Qué decir? Él está desde el principio, no está desde el principio. En el Génesis lo podemos ver y lo podemos leer claramente. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, él ha sido siempre. Y Romanos 11:36, por favor, quien sea el delegado en esta noche. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Este es el Dios al cual nosotros servimos. Y como lo vimos en cada una de las iglesias, se presenta de manera distinta para que entendamos en la totalidad de las cartas la perfección de nuestro Dios. Amén. Él ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Amén. Su amor, su fidelidad, sus promesas son eternas. Y Él es un Dios fiel y verdadero. Versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. Alejandro, por favor, del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí vemos que el Señor no nos podemos esconder. De aquí a esta iglesia no se puede esconder de Él. Él conoce tanto espiritualmente, emocionalmente y carnalmente cómo está esta iglesia. De esta iglesia le dice claramente, la describe en su condición espiritual. O sea, no eres frío ni eres caliente, o sea, eres un tibio. ¿Y por qué? Porque, como lo veíamos anteriormente, esta iglesia era una iglesia que tenía cierto nivel económico, quizás, y esto también a lo mejor tenían, porque era un centro de mucha opulencia y también de mucho conocimiento, y a lo mejor ellos tenían también mucho, no lo dice la escritura, no lo detalla o no lo dice gráficamente, pero puede haber sido una iglesia que tenía también mucho conocimiento escritural, pero el conocimiento escritural no salva a nadie. Es mejor saber 2 o 3 cosas y practicarlas y ponerlas por obra, que saber toda la escritura y vivir una vida como que realmente no le tengo que rendir cuentas a nadie. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio Santo de nuestro Señor, abrazamos a un Dios fiel y verdadero. Amén. Abrazamos a un Dios todopoderoso. Abrazamos a un Dios que nos enseñó que es el amén. Por lo tanto, si nosotros decimos, sí, yo creo en ti y te conozco, debo dar fidelidad a mis palabras. Amén. ¿Y qué es lo que pasó con esta iglesia? Esta iglesia, miren como el Señor la describe, esta tibieza, cómo la tenía. Vayan al versículo
17 y vamos a leer la parte B. Dice, la lectura tómela del punto y coma, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, esta condición espiritual de tibieza, de realmente ser permisivos y tolerantes con el pecado, estar ociosos en su vida espiritual. Hoy día estamos en cuarentena, lo vamos a traer a nuestra realidad actual. Ahora que estamos en cuarentena, la iglesia de Cristo, no vamos a hablar solo nosotros, sino que la iglesia en general, la iglesia de Cristo, ¿cuántos se han relajado en su condición espiritual? Hoy día el acceso al internet, el acceso al celular, el acceso a la información está a un clic. Hoy día hay muchos cristianos, entre comillas, que se han vuelto personas totalmente inmorales, porque lo que se ve hacia afuera es una persona intachable, pero cuando están en su intimidad, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que está entrando por sus ojos, la música que está escuchando sus oídos, lo que su deseo y su corazón está sintiendo, no tiene nada que ver con la santidad que el Señor quiere de nosotros. Por lo tanto, no están siendo ni fríos ni calientes, están siendo tibios. Y esta condición espiritual de tibieza deja a la gente totalmente pobre espiritualmente, lo deja desventurado, miserable, ciego y desnudo. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Son realmente personas que están viviendo